Hay países que uno menciona y la gente piensa que sabe todo sobre ellos. Colombia. Todo el mundo cree que conoce Colombia. La droga, el fútbol, el café, Shakira. Y sí, Colombia tiene todo eso. Pero lo que muy poca gente sabe, lo que los propios latinoamericanos ignoramos, es la magnitud real de lo que ese país representa en el mapa del mundo. Hoy te voy a hablar de Colombia como nadie te lo ha contado. Sin filtros, sin el manual turístico, sin el discurso de agencia de viajes. Porque cuando uno empieza a rascar la superficie de Colombia, lo que aparece no es un país. Es un continente entero comprimido en un solo territorio. Empecemos por lo más básico, por lo que poca gente dimensiona cuando escucha el nombre Colombia. Ese país tiene costas en 2 océanos al mismo tiempo. No es un detalle menor. El Pacífico por un lado, el Atlántico por el otro. Mientras nosotros, en gran parte de América del Sur, miramos al mar desde un solo ángulo, Colombia tiene 2 ventanas al planeta. Eso no es solo una curiosidad geográfica. Eso es una ventaja estratégica histórica que muy pocos países en el mundo tienen. Colombia limita con Venezuela, con Brasil, con Ecuador, con Perú, con Panamá. Es el único país de Sudamérica que conecta físicamente con Centroamérica. Es el punto de unión entre 2 mitades del continente americano. Si uno quisiera diseñar desde cero un país con posición geográfica perfecta para el comercio, para la influencia regional, para la conectividad, dibujaría algo que se parecería mucho a Colombia. Pero no es solo la geografía política. Es la geografía natural. Colombia tiene selva amazónica al sur. Tiene los Andes en el centro. Tiene el desierto de la Guajira al norte. Tiene llanuras enormes en el oriente que forman parte de la Orinoquía, una de las sabanas más grandes e inexploradas del planeta. Tiene páramos, esos ecosistemas de alta montaña que prácticamente no existen en ningún otro lugar del mundo y que son fuentes de agua dulce para millones de personas. Y cuando llegas a la costa del Pacífico, al Chocó biogeográfico, estás en uno de los lugares con mayor lluvia y mayor biodiversidad del planeta entero. Todo eso en un solo país. Todo eso en un solo mapa. Y aquí viene el dato que a mí me dejó helado cuando lo leí. Colombia ocupa menos del 1% de la superficie terrestre del planeta. Menos del 1%. Y en ese pedacito de tierra, alberga aproximadamente el 10% de todas las especies de flora y fauna que existen en el mundo conocido. El 10%. En menos del 1%. Eso no es biodiversidad. Eso es un milagro biológico. Ese país tiene más especies de aves que ningún otro en el mundo. Más de 1900 especies distintas de pájaros documentadas. Tiene más orquídeas que ningún otro país en el planeta. Tiene más anfibios que la mayoría de continentes enteros. Y los científicos calculan que en Colombia puede haber entre 200.000 y 900.000 especies que aún no han sido estudiadas, catalogadas ni nombradas. 900.000. Criaturas que existen en Colombia y que la ciencia todavía no conoce. Pero pasemos de la selva a la ciudad, porque Colombia no es solo naturaleza. Es también arquitectura, historia, identidad. Bogotá es una ciudad de casi 8 millones de personas enclavada a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Piénsalo bien. Una metrópolis de ese tamaño, a esa altitud, en plena cordillera andina. Para los que venimos del llano, llegar a Bogotá es literalmente subir a las nubes. La ciudad tiene uno de los sistemas de ciclovías más grandes de América Latina. Tiene museos de clase mundial. Tiene una vida cultural que muchos no esperan encontrar cuando escuchan hablar de Colombia. Hay algo en Bogotá que mezcla lo colonial, lo moderno, lo andino y lo cosmopolita de una manera que pocas capitales latinoamericanas logran. Y luego está Cartagena, que es quizás la ciudad más cinematográficamente perfecta de todo el continente. Cartagena es esa combinación imposible de murallas coloniales del siglo XVI, calles de colores del Caribe, una bahía que entra al atardecer en tonos de naranja y rojo, y una energía que mezcla historia y fiesta de una manera que uno siente que está dentro de una película. Las murallas que rodean la ciudad vieja fueron construidas por los españoles para protegerse de los piratas. Piratas que, por cierto, atacaban precisamente porque ahí dentro había una riqueza que valía el riesgo. Cartagena fue durante siglos uno de los puertos más importantes del Imperio Español en América. Por ahí salía el oro de los Andes hacia Europa. Por ahí pasaba el poder del continente. Y hablando de identidad y de poder, hay que hablar de algo que poca gente conecta, la Gran Colombia. Ese proyecto político que existió entre 1819 y 1831, ese sueño de unión que incluyó a lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. Fue el proyecto del libertador Simón Bolívar, y su capital fue Bogotá. Ese es un dato que cambia el peso que uno le da a Colombia en la historia de América Latina. No es solo un país más.
Es el corazón del que nacieron varios países. Es la tierra desde donde se proyectó la visión más ambiciosa de unidad latinoamericana que jamás existió. Que ese sueño no duró más de 12 años no lo hace menos poderoso. Lo hace más trágico. Hay que hablar también de Medellín, porque Medellín es quizás la historia de transformación urbana más impresionante de las últimas décadas en toda América Latina. Esta ciudad, que en los años 90 fue considerada la ciudad más violenta del mundo, hoy es referente internacional en urbanismo, innovación y cultura. Las comunas que antes eran sinónimo de conflicto armado hoy tienen teleféricos, escaleras eléctricas, bibliotecas de arquitectura premiada internacionalmente, centros culturales. Medellín fue elegida varias veces como una de las ciudades más innovadoras del mundo. Eso no se declara solo. Eso se construye. Y Medellín lo construyó desde adentro, desde sus propias ruinas. Al lado de Medellín está Guatapé, y si no has visto fotos de ese lugar, no sé cómo describirte lo que hay ahí. Es un pueblo con las casas pintadas en los colores más vibrantes que puedas imaginar, y en medio de ese paisaje hay una roca enorme, absolutamente solitaria, que se eleva 200 metros sobre el suelo. Se le llama la Piedra de El Peñol. Arriba hay una escalera de más de 700 escalones que te lleva a una vista de uno de los paisajes más surrealistas de Colombia, un embalse gigante rodeado de cerros verdes, con el pueblo al fondo. Es el tipo de lugar que uno ve en foto y piensa que es edición digital. Y luego está el eje cafetero. Salento, Manizales, Pereira. Esa región en la que se produce uno de los cafés más reconocidos del mundo. Aquí hay algo que es importante decir: el café colombiano no es solo una bebida. Es una identidad cultural tan profunda que la UNESCO le otorgó reconocimiento de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad al paisaje cultural cafetero. Los cerros cubiertos de cafetales, las fincas, la arquitectura de los pueblos, el modo de vida de los cultivadores. Todo eso junto es considerado patrimonio del mundo entero. No del mundo colombiano, del mundo entero. Colombia también tiene algo que muy pocos países de la región pueden mostrar: una diversidad étnica que es real, que es visible, que está en el centro de su identidad. Hay comunidades indígenas que mantienen sus lenguas, sus costumbres y sus territorios. Hay comunidades afrodescendientes en la costa pacífica con una cultura musical y oral que es absolutamente única. Hay mestizos, hay descendientes de inmigrantes europeos y del Medio Oriente. Hay un Caribe colombiano que musicalmente le dio al mundo la cumbia, el vallenato, el porro. El vallenato tiene premio Nobel, en el sentido de que Gabriel García Márquez, el único Nobel de literatura que ha dado Colombia, describía en su obra el mundo de acordeones y corridos del Caribe colombiano como la música de su propia alma. Hay que hablar de García Márquez, porque no se puede hablar de Colombia sin hablar de él. El autor de 100 años de soledad. El hombre que inventó un estilo que se llama realismo mágico, que básicamente consiste en tomar la realidad latinoamericana tal como es y mostrarla al mundo de manera que parezca fantasía, porque la realidad latinoamericana, cuando uno la ve desde adentro, ya tiene algo de magia imposible. García Márquez ganó el Nobel en 1982 y desde ese día Colombia tiene en su historia literaria algo que muy pocos países del mundo pueden decir: una obra que es considerada una de las 100 mejores novelas de la historia de la humanidad. Ahora, economía. Porque los datos no se pueden ignorar. Colombia es hoy la cuarta economía más grande de América Latina. Detrás de Brasil, México y Argentina. Pero por delante de Chile. Por delante de Perú. Es un mercado de más de 52 millones de personas, con una clase media que creció enormemente en las últimas 2 décadas. Tiene petróleo, carbón, esmeraldas, oro. Tiene un sector agroindustrial que abastece mercados en Europa, Asia y Norteamérica. Tiene un sector de servicios que en los últimos años ha crecido de manera impresionante. Las proyecciones del Banco Mundial para 2026 le dan a Colombia un crecimiento que, si bien moderado, se mantiene estable dentro del promedio regional. No es el crecimiento explosivo de Argentina este año, pero tampoco es el estancamiento que sufren otras economías del continente. Es una economía que camina. No siempre tan rápido como uno quisiera, pero camina. El Carnaval de Barranquilla. Aquí también hay que hacer una pausa. Porque el Carnaval de Barranquilla es el segundo carnaval más grande del mundo, solo después del de Río de Janeiro. 4 días de celebración masiva en los que toda la ciudad se convierte en un desfile de música, disfraces, danzas, tradiciones afrocaribeñas, indígenas y europeas mezcladas de una manera que solo puede existir en el Caribe colombiano. La UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. No es marketing, es reconocimiento real. Y Santa Marta, que es la ciudad más antigua de Colombia y una de las más antiguas de América del Sur, fundada por los españoles en 1525. Ahí murió Simón Bolívar.
Ahí, en esa ciudad del Caribe, el hombre que liberó 6 países del dominio español cerró los ojos por última vez en diciembre de 1830. Ese dato le da a Santa Marta un peso histórico que va mucho más allá del turismo de playa, por hermosas que sean las playas que rodean la Sierra Nevada de Santa Marta, que por cierto tiene el punto nevado más cercano al mar en todo el mundo. La Sierra Nevada de Santa Marta. Otro dato que deja sin palabras. Una montaña que nace literalmente en el Mar Caribe y sube a más de 5.700 metros de altura. Es el macizo litoral más alto del planeta. Y ahí, en esa montaña, viven las comunidades indígenas Kogi, Arhuaco y Wiwa, que llevan siglos resistiendo la modernización, manteniendo sus lenguas, sus rituales, su forma de entender el mundo como si el tiempo exterior no existiera. Colombia tiene también San Andrés, una isla en el Caribe que geográficamente está mucho más cerca de Nicaragua que de Bogotá, pero que políticamente es territorio colombiano. Esa isla tiene algo que se llama el Mar de los 7 colores. Porque el fondo marino cambia la tonalidad del agua de una manera tan dramática que desde el aire parece una paleta de pintor. Turquesa, azul cobalto, verde esmeralda, casi violeta en algunos puntos. Es uno de esos lugares del mundo que cuando uno lo ve en fotografía tiene que convencerse de que no es inteligencia artificial. Y el Amazonas. Colombia tiene su pedazo del Amazonas. Y en ese pedazo está algo que no existe en ningún otro lugar del mundo, el río de los 5 colores, que los colombianos llaman Caño Cristales. Un río en el que el fondo cambia de color durante ciertos meses del año por la presencia de algas y plantas acuáticas únicas, tiñendo el agua de amarillo, verde, azul, negro y el rojo más intenso que uno pueda imaginar. No hay filtros. No hay edición. Es el río tal como es. Y es así. Colombia tiene también el Salto del Tequendama, una catarata cerca de Bogotá que cae 140 metros en medio de un cañón rodeado de bruma. Y al lado del salto hay una casona victoriana abandonada que perteneció a una familia rica de finales del siglo XIX, que hoy está en ruinas pero que tiene una historia tan oscura que ha inspirado decenas de novelas, películas y documentales colombianos. En Cartagena, al lado de todo ese esplendor colonial, existe Santa Cruz del Islote, el islote más densamente poblado del mundo. Una isla artificial construida por pescadores afrocolombianos hace siglos, tan pequeña que en pocas hectáreas viven cerca de 1000 personas, con callecitas estrechas donde los vecinos se tocan los codos cuando pasan, sin agua corriente, sin alcantarillado convencional, pero con una comunidad tan sólida y tan identitaria que nadie quiere irse. Colombia es ese tipo de país. Un país que te golpea con un dato cuando todavía estás procesando el anterior. Un país que tiene desiertos y glaciares, ciudades caóticas y pueblos que parecen detenidos en el tiempo, música que se mete en el cuerpo y cocina que varía tanto de región a región que parece que estás comiendo en países distintos. El ajiaco bogotano no tiene nada que ver con el sancocho del Caribe, que no tiene nada que ver con los patacones del Pacífico, que no tiene nada que ver con el bandeja paisa de Antioquia. Cada región es un universo. Cali es la capital mundial de la salsa. No como eslogan, como hecho. El estilo de bailar salsa que se practica en Cali, lo que se llama la salsa caleña, tiene una técnica, un ritmo, un lenguaje corporal tan específico y tan estudiado que hay academias de todo el mundo que mandan a sus mejores bailarines a formarse en Cali. El Festival Mundial de Salsa de Cali es el evento de referencia global para ese ritmo. Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano. Una ciudad que concentra la mayor parte del comercio exterior del país por el Océano Pacífico y que al mismo tiempo es una de las ciudades con mayor inequidad social de toda Colombia. Esa contradicción, esa ciudad que mueve millones en mercancías mientras sus propios habitantes viven en condiciones de precariedad, es una de las heridas abiertas más dolorosas del país. Colombia tiene eso también. No todo es paraíso. Hay heridas que no han cerrado. Pero eso también dice algo de un país. La capacidad de mirarse a uno mismo con honestidad, de hablar de los lugares donde duele, eso no lo tienen todos. Colombia ha construido su narrativa moderna sobre esa doble verdad, la belleza real y la cicatriz real. Y quizás por eso, quizás porque vivieron tanto, porque sufrieron tanto, la cultura colombiana tiene una vitalidad, una energía, una creatividad que no se improvisa. Esa vitalidad se gana. Se gana pasando por las cosas difíciles y eligiendo crear en vez de hundirse. Colombia en 2026 es un país en movimiento. Con elecciones en el horizonte, con una economía que busca su velocidad, con una biodiversidad que el mundo empieza a reconocer como tesoro global, con ciudades que cambian más rápido que sus propias instituciones y con una identidad cultural que no tiene miedo de mostrarse al mundo. Es un país que todavía está escribiendo su historia, y lo sabe. Y esa conciencia, esa sensación de estar en medio del proceso, de ser protagonistas de algo que todavía no terminó, es quizás lo más poderoso que tiene Colombia. El país entre dos mares.
El país de los 100 paisajes. El país que te sorprende cada vez que crees que ya lo entendiste. Colombia.